Buenas tardes, mi nombre es Márquez Pérez Daisy Carolina, cédula de identidad 18019675. El Código Orgánico Tributario es una de las normas jurídicas luego de la Constitución, que sigue de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual rige todo lo que es la norma tributaria. En enero del 2020 se hicieron unas modificaciones al Código Orgánico Tributario establecido en noviembre del 2014. Entre ellas tenemos en el artículo 3 nos habla de que en los casos que se liquiden los periodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el ejercicio fiscal respectivo. Anteriormente esto era la unidad tributaria que se aplicaba era la que estaba vigente durante un periodo por lo menos 183 días continuos del periodo respectivo. En el artículo 34 dispone que el funcionamiento y formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico será regulado por la Administración Tributaria. Anteriormente se limitaba a señalar que tal domicilio lo establecería la Administración Tributaria. En el artículo 54 se incrementa el lapso a 6 a 8 años a que se pueda declarar la incobrabilidad de una obligación que no sea mayor a 50 unidades tributarias. Anteriormente esto era solamente hasta los 5 años. En el artículo 62 se hace la modificación donde la prescripción se suspende en los casos de falta de comunicación y cambio de domicilio fiscal, y ya no se restringe solo a la prescripción de la acción, sino que ahora opera de forma general a cualquier caso. Anteriormente esto solamente se hacía, se prolongaba hasta la actualización del nuevo domicilio por el sujeto pasivo. En el artículo 75 la nueva norma indica que el término máximo de duración del beneficio de exoneración y excepción será de 1 año, solamente para los establecimientos religiosos y los cultos. Anteriormente, este artículo donde habla de la exoneración y excepción aplicaba para las asociaciones civiles y las cooperativas, y era un máximo de 5 años. En el artículo 77 se indica que las exoneraciones y las excepciones de los tributos nacionales estarán contenidas por un solo acto administrativo que se denominará Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales. El mismo será publicado por el Ejecutivo Nacional para cada ejercicio económico financiero, a los fines de establecer las exoneraciones que estarán sujetas en ese periodo. En el artículo 91 señala que las multas se expresen en el tipo de cambio oficial de moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Se utiliza el valor de tipo de cambio que estuviera vigente para el momento del pago. En el artículo 92 se reemplaza el valor de la unidad tributaria por el tipo de cambio de moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. En el artículo 99, en el numeral 2, se añade la obligación de conservar facturas y otros documentos. Anteriormente, en este artículo solamente se conservaban las notas de entrega y las notas de despacho. Del artículo 100 al 117 tienen relación en cuanto a las modificaciones, de acuerdo a que aquí se reemplaza el valor de la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de moneda de mayor valor publicada en el Banco Central de Venezuela para las sanciones pecuniarias por ilícitos tributarios formales y los decretos en el Código Orgánico Tributario del 2014. En el artículo 118 establece que en los casos de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, a los que se refieren los numerales 1, 2 y 3, este artículo, la relación penal se extinguirá si el infractor admite los hechos y pagos dentro de un lapso no mayor de 10 días hábiles siguientes al momento de que se le hace la notificación.
Anteriormente se decía que en este artículo se extinguiría si el infractor aceptaba la determinación realizada por la administración tributaria y pagaba al momento el monto de la obligación, sus accesorios y sanciones en forma total dentro de un plazo de 25 días hábiles. En el artículo 131 se dispone que el reajuste de la unidad tributaria deberá hacerlo la administración tributaria previa autorización por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya no señala la periodicidad del reajuste ni las bases objetivas sobre las cuales se efectuará. Anteriormente en este artículo lo hacían los 12 primeros días del mes de febrero el Ejecutivo Nacional. Era rígido por el Ejecutivo Nacional. En el artículo 146 señala que los montos de base imponible de los créditos y los débitos de carácter tributario que determinen los sujetos pasivos o la administración tributaria en declaraciones y planillas de pago deben ser expresadas en bolívares y pagadas en bolívares. Anteriormente, estos se expresaban en las declaraciones y las planillas se expresaban en bolívares y podían ser pagadas en moneda extranjera. En el artículo 147 se expresa lo siguiente: se consideran mecanismos adecuados para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad, especialmente a sus oficinas, e información en medios de declaración y material relacionado con el cumplimiento de los deberes tributarios. En el artículo 149 hace referencia al artículo 137 que trata de las facultades de fiscalización. En el 183 se agrega lo siguiente: en los casos que existieran elementos que preservan la comisión de algún ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de libertad. En estos casos la administración tributaria de una vez notificada haciendo la notificación, la resolución de dicha sanción debe ser enviada al Ministerio Público para que haga el debido procedimiento penal. En el artículo 197, las actas que se emitan con fundamento en lo previsto en este artículo, en este código, no condicionan ni limitan la facultad de fiscalización de la administración tributaria respecto de los tributos, periodos o elementos de base imponible que no se hayan incluido dentro de la fiscalización. En el artículo 198, el plazo a que se refiere este artículo será de 5 meses en los casos de fiscalizaciones en materia de precios de transferencia y en 15 días hábiles cuando en el acta de reparto la administración tributaria haya dejado constancia de los indicios señalados en los artículos 120 de este código. Anteriormente eran de 5 meses, era de 5 meses en los casos de fiscalización. O sea, se agregó una parte a este artículo que era los 15 días hábiles. En el artículo 201 se corrige un error en este código, donde hace énfasis de que se saltaba del numeral 6 al 8. Entonces se corrige ese error. En el artículo 202 corresponde al procedimiento de fiscalización y determinación esta determinación deberá ser dictada en un plazo máximo menor al ordinario, quedando reducido a un término de 180 días. Anteriormente esto era un plazo máximo de un año. En el artículo 204 establece la facultad de la administración tributaria de realizar actuaciones de control posterior que lleven a la revisión de resultados y en los procedimientos de verificación y determinación. En el artículo 210 incurre en un error material al hacer referencia en el lapso establecido en el artículo 209 de este código, siendo el correcto en el artículo 208. En el artículo 226 habla que los gastos que se generen para
el cobro ejecutivo deberán ser sufragados por el agente deudor. En el artículo 230 habla de la prohibición de enajenar y gravar bienes que ya estaban contempladas. Si en dado caso se incluye una nueva prohibición de movilizar cuentas bancarias en los casos que se haya hecho algún embargo al contribuyente y no tuviera suficientes bienes para pagar la deuda a la administración tributaria. En el artículo 233, si entre lo embargado hubieran bienes corruptibles o precederos, la administración tributaria ordenará su venta previa estimación de un valor. En el artículo 235 hace referencia al artículo anterior, donde se hace el embargo, pero se adjudica una persona, un funcionario experto para hacer el avalúo de los bienes y en 15 días hábiles desde el momento que éste ha sido designado. En el artículo 238 se cumplen las formalidades establecidas donde se procede a colocar el día, la hora y la fecha para la venta de los bienes o derechos en subasta pública. Efectuando el remate o no se cumple el monto adeudado a la administración tributaria, podrá ordenar en ese mismo acto hacer otros embargos para cubrir la deuda. El cobro de estas ventas o de estas subastas el dinero va a una cuenta del Tesoro Nacional. El artículo 239 se agregan dos numerales: la provisión de movimientos de cuentas bancarias y cualquier otro criterio que requiera la administración tributaria. En el artículo 240 se incluye una parte donde establece que debe llegar a concurrir el riesgo en varias administraciones tributarias. Tendrá la medida cautelar decretada la que decrete la administración tributaria. Anteriormente esto lo establecía en el artículo 304. En el artículo 242 se incluye la mención de que no se aceptarán fraccionamientos de pago. Anteriormente se aceptaban fraccionamientos, se aceptaban fraccionamientos de pago. En el artículo 293 incurre en el error material de establecer los numerales relativos. Los causales de estos causales, se elimina el contenido del numeral 2, se pasa al numeral 3 y se agrega el numeral 4. En el artículo 305 se sustituyen los valores expresados por la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Esto aplica para sentencias definitivas dictadas por el tribunal. En el artículo 317 se sustituyen los valores expresados en unidad tributaria por los tipos de cambio oficial de la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela. En el 343 establece que para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de este Código Orgánico Tributario se aplicará las normas previstas en el decreto con rango, valor y fuerza de la ley del Código Orgánico Tributario del 2014. En el artículo 346 se establecen las disposiciones transitorias en los órganos y que los órganos y los entes del poder público tendrán un plazo de un año contado a partir del momento de la publicación del decreto para sustituir la unidad tributaria por una unidad de medida para la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones de servicio. En el artículo 347 establece que dentro de las disposiciones transitorias el Ejecutivo Nacional tendrá un plazo de 60 días continuo a partir de la fecha de la publicación de este decreto para dictar el decreto de exoneraciones y excepciones de tributos nacionales. En el artículo 351
Se deroga el decreto con rango, valor y fuerza de fecha de noviembre del 2014 de Gaceta 6152. Y en el artículo 352, el nuevo Código Orgánico Tributario entrará en vigencia a partir de los 30 días continuos siguientes a la publicación de su Gaceta Oficial en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias.